Tanto hemos hablado de las consecuencias que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia en todos nosotros. Consecuencias ilimitables, la verdad, que porque seguimos aprendiendo todos los días distintas alteraciones que tenemos en nuestra vida. Consecuencias económicas, consecuencias en la salud mental, que ya también nos hemos referido a ese tema. Hoy vamos a hablar de las alteraciones en la conducta alimentaria, porque ha habido y muchas. Comemos aunque no tengamos hambre, comemos y picamos todo el tiempo sin sentido, comemos por ansiedad, por tristeza, por nervios, por incertidumbre, aumentamos el consumo también y en muchos de los casos no es una alimentación saludable. Vamos a saludar y le damos la bienvenida a la licenciada en nutrición, Agustina Isasi. Bienvenida, Agus, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer verte. Apelamos a vos para que nos ayudes a volver a comer bien, porque hubo muchas alteraciones en la conducta alimentaria, ¿no? Agus, vos seguramente lo notás en tus pacientes. Sí, creo que acá se pone en evidencia cuando decimos que para bajar de peso no solamente hay que hacer enfoque en comer, en lo que se come y la actividad física, sino que hay varios factores. Y uno de ellos es la gestión de nuestras emociones. La pandemia dejó como en claro esto de que comemos por un montón de cosas, que no siempre es por hambre. Es cierto. Y bueno, y acá están las consecuencias. Poder tomar conciencia de esto me parece fundamental poder hablarlo, ¿no? ¿Qué has notado, Agus, vos que tenés tanta gente que acude a pedirte ayuda? ¿Qué alteraciones son las más comunes que han ocurrido? ¿Qué ha pasado en la gente? Que eso además tiene consecuencias también en su día a día, en su salud. Sí, digamos, la ansiedad como es el síntoma más recurrente, ¿no? Que la gente dice estoy ansioso, por supuesto que la ansiedad es la reacción y que detrás hay una causa, por supuesto que todo esto es multifactorial. Claro. La ansiedad, la preocupación, esta emoción y poder identificar, ¿no? Primero que todo, la rutina que uno está llevando a cabo que desencadena que se coma por ansiedad, el enojo, la situación, ciertas personas, bueno, todas estas, identificar estas situaciones, factores, determina la causa de esta manera de gestionar con respecto a la comida, porque la mayoría dice, yo soy ansioso, bien, es una reacción, pero de trasfondo hay varias causas, ya sea falta de la nutrición o la preocupación, el abrumamiento, el acelere, todas esas cosas nos llevan a comer por ansiedad. Sí. Pero sí es cierto ver que, bueno, que al no escuchar el cuerpo uno termina comiendo por un montón de factores que justamente no es el hambre, uno de ellos. Esto de comer por aburrimiento, cuando uno no ha tenido como los hábitos o no se ha cuestionado o se ha puesto a observar por qué come, el estar encerrado en casa desencadenó más esta alteración en el patrón de la conducta. Claro. En casos extremos de personas que ya han tenido un trastorno diagnosticado de la alimentación, se potenció porque da a mostrar más aún la patología, digamos, fomenta más el desarrollo de algún trastorno que ya estaba como de base, ¿no? Y después gestionar con la comida nos desestresa, por eso muchos recurrimos a eso, al comer, porque podría hacer alguna otra cosa y sin embargo no la hago. Sí. Aumentó el consumo de cigarrillos, de alcohol, porque, bueno, ante estas situaciones domina una parte del cerebro que está implicado en la gestión de las emociones, que un cerebro mucho más que está implicado en la parte emocional. Nos dominó como este cerebro y uno va haciendo un hábito después con eso. Sí, y además lo que pensaba, que en ese picoteo o en ese hambre emocional, como se llama, vamos y comemos cualquier cosa. No es que comemos algo saludable, quizás no, porque a lo mejor vamos y te comes una galletita, un caramelo, un alfajor, algo que pareciera que uno queda más saciado porque es lo dulce, lo que nos gusta, pero no es lo más saludable. Claro, porque justamente no es hambre, entonces uno no va a elegir algo que sea saludable, porque el hambre verdadero va de la mano de comer fresco, alimento real. En cambio, este otro tipo de hambre, que es el hambre más inmediato, compulsivo, que viene de esta parte, ¿no?, del cuerpo, tiene que ver con alimentos más confortables para el cerebro, carbohidratos, mezcla de hidratos de carbono, con harinas refinadas, con sal, que te dan una satisfacción inmediata, es como una descarga, ¿no?
no vamos a estar siempre comiendo conscientes, porque el modo automático es normal también, pero es como busco la satisfacción inmediata y ya canalizo en el comer. Eso es de gestionar desde lo emocional, ¿no? Sí. Entonces, no va a ser comer manzana, tiene que ver con otra cosa, que es este tipo de comidas que vos estás diciendo. En el exceso, todo el tiempo encerrado, todos son factores que condicionaron a que uno trate de no pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos, Claro, para no pensar, para no sentir, para no conectarnos. Me parece... No nos animamos a convivir con la emoción, esto de surfear, ¿no? La emoción, que yo les digo a mis pacientes, mantenerte ahí, la intensidad de la emoción nos dura menos de 10 minutos, pero no nos bancamos como estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Fumamos, comemos, tomamos, entonces reaccionamos todos así como de manera automática porque aprendimos también a comer. Qué cierto eso que decís. No nos bancamos ese momento de incertidumbre, de tristeza y apelamos rápidamente a una solución rápida y fácil y no siempre es la mejor. ¿Qué consejos nos das, Agus, para tratar de manejar esas emociones que las estamos teniendo mucho en esta época en la que hay tantas preguntas, tantos miedos, tanta preocupación? Tenemos constantemente estas emociones así que van y vienen. ¿Qué consejos nos das? Sí, es la conducta alimentaria. El humano come por un montón de cosas. Comemos porque vemos, comemos porque tenemos comida disponible, porque si sentimos olor comemos. Lo primero que todo es poder reconocer el problema, ¿no? Bien. Reconocer cuál es la rutina o la conducta que yo estoy realizando que me lleva a comer, ¿no? Como decir, bueno, sí, me doy cuenta de que yo estoy comiendo por aburrimiento, o sea, o que a la tardecita se me desencadena esto de buscar, ¿no? O a lo mejor salteo el almuerzo y me doy cuenta de que como en el exceso a la tarde. Entonces, reconocer es uno de los primeros pasos. Y de consejo que les doy, ¿no? Cuando uno ya puede tener conciencia de enfermedad o de que algo está pasando, es como, bueno, estoy observándome. Segundo, poder identificar las situaciones, personas o emociones que te llevan, por lo menos 5, que vos te detengas a decir, sí, es el enojo, es la angustia, es el aburrimiento, que puedas nombrar 5 emociones que te lleven a esta rutina que vos, o conducta que ya sabés que te está afectando tu vida. Y tercero, poder, como decía antes, surfear la ola, no responder en el automático, detenerme 5 minutos, dejar que esa emoción esté y poder decir, hey, quiero cambiar, algo está pasando. Es como estar presentes, porque una cosa es saber de alimentación, una cosa es saber qué alimentos son los que te convienen, porque todos sabemos que comer sano es muy bueno, pero nos cuesta como parar el automático, hacer una pausa, estar presentes. Entonces, si yo no practico, por más nutrición que sepa o propiedades, necesito practicar. Y al hacer una pausa y observar qué es lo que me estoy diciendo, qué pensamientos tengo, es lo más saludable que puedo hacer en este momento, sin caer en alguna dieta, sin caer en la exigencia, sino es simplemente algo tan económico como poder hacer una pausa. Qué interesante escucharte y qué bueno seguir esos consejos. Escucharte, parar un ratito, conocernos un poco más, ver qué nos pasa y a partir de ahí actuar de la mejor manera, para no hacernos y lastimarnos más. Agus, querida, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por enseñarnos. Chau, chau. Beso.